Fenómenos aleatorios en los sistemas combinacionales. Retardo inherente es el tiempo que tarda una señal en viajar a través de un circuito componente desde el momento que una entrada cambia hasta que se refleja el cambio correspondiente en la salida. Este retardo es una característica inevitable de todos los dispositivos electrónicos debido a las limitaciones físicas de los materiales y de los procesos de conmutación interna de los componentes. Ahora, como ejemplo, tenemos la compuerta NOT, una de las más simples que tenemos para poder explicar de mejor manera. Ahora, tenemos esto donde la parte de arriba es la señal de entrada y la parte de abajo es la señal de salida. Y podemos ver justamente en esta parte de acá que hay un pequeño retraso a la comparación con la señal de entrada a la señal de salida. O sea que no es exacto, siempre hay un retardo. O sea, esto es el retardo inherente. Los retardos en los circuitos combinacionales son responsables de ciertos efectos transitorios en las salidas, conocidos como fenómenos aleatorios. Ahora, en los fenómenos aleatorios tenemos los fenómenos aleatorios estáticos, que bien pueden ser de tipo 0 o de tipo 1. Y también tenemos los fenómenos aleatorios dinámicos. Fenómenos aleatorios estáticos. Fenómenos aleatorios de tipo 0. Estos se producen cuando, al cambiar de estado una variable, la función debe pertenecer en estado 1, pero pasa transitoriamente por 0. Donde podemos decir que la función va a ser igual a la función de a, b, c y las variables cuales quieras, que también es igual a la función de a y una variable x, o sea, las variables x, que también lo podemos decir que es igual a por la función de 1 y una variable x, más a negado por la función de 0 y una variable x. Donde decimos que la función de 1 y una variable x sub 0 va a ser igual a la función de 0 y una variable x sub 0, lo cual va a ser esto igual a 1. Sabiendo esto, diremos que tenemos una función que es igual a más a negado. Esto para explicar de mejor manera en qué consiste este fenómeno, donde en la primera parte vemos la función de entrada a, ¿ya? Luego, como la función de entrada a está pasando por una negación, hay un pequeño retardo, como vemos acá. Este pequeño retardo hace que en nuestra función de salida esté reflejado lo que es un retardo. O sea, vemos que la función tiene que estar todo en 1, pero justamente en este momento, gracias al retardo, está causando que pase momentáneamente o transitoriamente por 0. Para poder eliminar este fenómeno aleatorio, hay que añadir a la función un término que tome el valor de 1, solamente cuando se produce este error. Entonces, el término que tenemos que agregarle es justamente la función de 1 de una variable x por la función de 0 de una variable x. Esto siempre va a tomar el valor de 1, el cual es justo el término que cubre la adyacencia entre a por la función de 1 y una variable x y a negado por la función de 0 y una variable x. Como ejemplo, tendremos la siguiente función, donde vemos acá que es una función de 3 variables y donde están sus respectivos unos, o con los mini términos con sus respectivos unos. Entonces usamos el mapa de Karnaugh para poder simplificar la función. Y justamente observamos que se pueden hacer dos grupos de 2 unos respectivamente. El primer grupo y el segundo grupo. Como ya justamente hemos usado todos los grupos, podemos lo que es armar nuestra función de salida, el cual va a ser a por b más a negado por c.
Entonces, con esta función ya tenemos lo que es, ya podemos armar nuestro circuito lógico. Entonces vamos a suponer que C va a ser igual a B y B va a ser igual a 1 y que A pasa de 1 a 0 con el retraso en la compuerta NOT de 1 nanosegundo y en la compuerta OR con AND de 2 nanosegundos. Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, A va a pasar de 1 a 0, como lo vemos en la gráfica. Ahora armaremos lo que es primero el NOT, o sea, el A negado. Entonces, como tiene un retardo justamente de 1 nanosegundo, vemos que pasa de 0 a 1 justamente 1 nanosegundo después de A. Ahora armaremos lo que es el primer mini término, que es A negado por C. Al valer C 1, entonces la gráfica sería exactamente igual a la gráfica de A, pero con los 2 nanosegundos de retraso. Ahora A por B, B al valer 1 será la misma gráfica que A, pero con los 2 nanosegundos de retrasos. Y aquí podemos observar justamente que en esta parte de acá se refleja o podemos ver que hay un 1, bueno, un 0. Se refleja que aquí hay un 0. Entonces, justamente en esta parte de nuestra gráfica de salida tendríamos un 0. Sin embargo, al tener 2 nanosegundos de retraso, podemos ver que donde es un 1 o donde tendría que haber un 1, se refleja un 0. Y aquí es donde ya se produce nuestro error. Para poder eliminar este error y que no pase este fenómeno, entonces volvemos a nuestro mapa de Karnaugh y lo que se debe hacer es agregar un término el cual siempre será 1. Entonces vemos que para poder hacer esto posible tenemos que agregar la variable C y B, no negados obviamente. Entonces vemos que el mejor mini término o el grupo que mejor o que cubre esta característica es este, porque C es 1 y B es 1 y 0 justamente no se presenta en el mini término o en la agrupación. Entonces tenemos justamente nuestra siguiente función de salida, donde decimos que A por B más A negado por C, que es lo que ya teníamos, y a esto le agregamos más B por C. Agregando de esta forma nos quedaría el siguiente circuito lógico y con esto ya se soluciona nuestro error haciendo que siempre nos dé 1. Obviamente nuestro circuito se vuelve un poco más extenso y es menos óptimo hacer esto. Sin embargo, nos ayuda a solucionar este fenómeno. Entonces, no es óptimo utilizarlo si no se necesita. Fenómenos aleatorios de tipo 0. Estos se producen cuando al cambiar de estado una variable, la función debe pertenecer al estado U0, pero pasa transitoriamente por 1. Y justamente nuestra función es la función de A, B, C, D y las variables cualesquieras, la cual va a ser igual a la función de A de una variable X, lo cual es igual a A más la función de 0 y una variable X por A negado más la función de 1 y una variable X. Entonces diremos de igual manera que la función de 0 y una variable x sub 0 igual a la función de 1 y una variable x sub 0 va a ser igual a 0. Sabiendo esto, entonces volvemos a un ejemplo pequeño para poder entender esto. Justamente tenemos A acá y acá abajo tenemos lo que es A negado. Entonces, igual tenemos nuestro pequeño retraso. Entonces vemos que la función de salida tiene que ser siempre 0, pero por el retraso que aquí causa, momentáneamente o transitoriamente pasa por 1. Para eliminar este fenómeno aleatorio hay que añadir a la función un término que tome el valor de 0.
solamente cuando se produce este fenómeno. Entonces la función de x de 0 y x, entonces el mini término que se une sería, o que se agrega, es la función de 0 y una variable x más la función de 1 y una variable x, el cual es justo el término que cubre la adyacencia entre a más la función de 0 y una variable x y a negado más la función de 1 y una variable x. Ahora, como ejemplo, tenemos la siguiente función de producto de sumas, cual armamos de esta forma nuestro siguiente mapa de Karnaugh, donde vemos que la agrupación correspondiente de los unos sería este y este otro grupo, así de esta manera cubriendo ya todos los unos. Y nos quedaría la siguiente función, que es b más c negado por a más c, lo cual armamos nuestro circuito lógico de la siguiente manera. Entonces en esta ocasión supondremos que a va a ser igual a b y b va a ser igual a 0, y que se pasa de 0 a 1 con un retraso en la compuerta NOT de 1 nanosegundo y en la compuerta OR con AND de 2 nanosegundos. De esta manera armamos nuestra gráfica y vemos que es de la siguiente manera, que C está pasando de 0 a 1, entonces C negado pasa de 1 a 0 con 1 nanosegundo de retraso. Lo que es B más C negado, al ser B 0, entonces sería prácticamente la misma gráfica de C negado, pero con 2 nanosegundos de retraso. A más C, al valer A 0, entonces sería la misma gráfica de C, pero con 2 nanosegundos de retraso. Entonces vemos que se forma de la siguiente manera y nuestra función de salida sería de la siguiente manera. Justamente acá, en esta parte de acá, se forma un 1. Y este 1 tendría que estar abajo, pero al tener 2 nanosegundos de retraso en la salida, justamente vemos que donde tendría que ser 0, ya está viendo un 1. Y entonces nuestra función está pasando transitoriamente por 1 cuando debería ser 0. Y eso es justamente nuestro fenómeno aleatorio. Para poder eliminar esto, volvemos a recurrir lo que es a nuestro mapa de Karnaugh. Y tenemos que justamente hacer a y b las variables que valen 0, lo que siempre valdrán 0. Tenemos que buscar una agrupación que nos junten estas dos variables. Entonces vemos que la agrupación correspondiente es esta, debido a que a y b valen 1, o sea, no se niegan, y c está cambiando, por lo cual no se toma en cuenta. Nos quedaría la siguiente función de salida y con el siguiente circuito lógico. Entonces, de esta forma ya solucionaríamos nuestro fenómeno y lo eliminaríamos totalmente sin haber ningún problema. Fenómenos aleatorios dinámicos. Se producen cuando, al cambiar de estado, una entrada, en este caso lo vamos a llamar A, de un circuito combinacional, su salida, en este caso lo vamos a llamar Z, también debe cambiar, pero lo hace pasando por un régimen transitorio. A continuación vamos a ver los regímenes que existen, ¿no? Existen 4 posibilidades, que son las siguientes, que son estas de aquí. Cuando A cambia, Z también cambia, pero lo hace pasando por un estado transitorio, como podemos ver aquí, por un estado transitorio, como una especie de rebote, ¿no? Se dan cuando, para combinaciones concretas, x0 de todas las variables excepto de A, Z de A sub 1 y Z sub 0 se reducen a expresiones de tipo que tenemos aquí, ya sea A más A por A negada, A más A por A negada y sucesivamente, ¿no?
bloques funcionales combinacionales. Existen funciones lógicas y en especial funciones que representan la característica de ser de aplicación general, es decir, que pueden ser utilizadas como bloques funcionales para la construcción de sistemas digitales. Los bloques funcionales combinacionales responden en general al diagrama de bloques, como podemos ver aquí en esta figura, ¿no? En el que las variables de entrada se dividen en dos grupos. El primer grupo de variables de entrada con las que el circuito realiza una determinada función u operación y a las que se puede denominar operativas. El segundo tipo, las variables de entrada que incluyen en la forma en la que el circuito actúa sobre las operativas o que modifican el resultado o variables de salida al propio circuito reciben el nombre de variables de control. Y de multiplexores. Como primer punto tenemos a los decodificadores, que son sistemas binarios combinacionales que generan los productos canónicos en un conjunto de variables binarias aplicadas en sus entradas. Estas se pueden dividir en excitaciones y no excitaciones, y las salidas pueden o no controlar un indicador numérico. Como podemos ver en la parte de la izquierda, este sería su esquema o su diagrama, que va a estar compuesta por muchas ANDs. Ya por la parte del centro podemos ver su tabla de verdad. Ahora, ¿cómo interpretamos la tabla de verdad? Este circuito tiene una negación al final, que sería que sus salidas tienen que ser en bajas. Así que los ceros se vuelven unos y los unos se vuelven ceros. Ahora, cuando esté en 0, 0, 0, 0, 0, nos va a dar una salida en baja en Q sub 0. Cuando esté en 0, 0, 0, 1, nos va a dar una salida en baja en Q sub 1. Cuando esté una salida en 0, 0, 1, 0, nos va a dar una salida 0 en Q sub 2. Esto lo podemos interpretar como los números binarios. Ahora, ¿por qué digo que se puede interpretar como los números binarios? Cuando está en 1, tendríamos 2 elevado a la 0, que eso sería igual a 1. Y así progresivamente hasta llegar al 9. Como tenemos un límite de que Q sub 9, cuando llegue Q sub 9, ahí pararíamos de poner los ceros. Ya cuando sea elevado a Q sub 9, ya todo sería 1. Previamente antes mencionado, sus salidas van a ser en bajas. ¿Cómo sabemos que es en baja? Por el circuito que está acá. En este ejemplo vamos a tener su tabla de verdad y su simbología lógica. Ahora, ¿qué es lo que varía en este? Su variación de este es el I sub 1 y el I sub 2. Como vas a poder apreciar, si ambos son 1, no importa el resultado, por eso está con una X. Todo siempre va a ser 1. Cuando uno de los dos sea 1, igual, todo va a ser X porque todo va a ser 1. Ya cuando ambos sean ceros, va a empezar a variar y se va a tomar el mismo esquema del anterior ejemplo. Y este igual tiene unas salidas en bajas. Ahora, esta tabla de verdad es un poco más sencilla, ya que solo vamos a tener una sola I. Y este sería su esquema. Y como se mostró anteriormente, si I es 1, no importa el resultado. Si fuera 0, 1, 1, 0, todo siempre va a ser 1. Ahora que tenemos un ejemplo un poco más complejo. Aquí tenemos las entradas. Aquí está la entrada de desinhibición. Y ese sería nuestro esquema algebraico. Ahora, ¿qué nos dice en este esquema? F1, que sería esto,
va a estar de A, B, C y D, que serían estos, que será igual a la suma de 0, como acá podemos ver que está entrando un 0, luego está entrando un 9 y por último está entrando el 15. Y lo mismo pasaría con F sub 2, que nos diría las entradas que está agarrando F sub 2. Continuando con los demultiplexores, son circuitos decodificados que se utilizan como demultiplexor. Estos llegan a ser igual que los decodificadores o similares, ya que tenemos tres entradas y una entrada de información. Y acá tendríamos las salidas, que igual son negadas o de salida baja. Ahora, estos se tratan casi igual que los decodificadores, ya que esta entrada nos diría si va a ser en ceros o unos. Ahora, los decodificadores, estos circuitos trabajan por prioridad. Vamos a tener que este trabaja como una inversa del decodificador. Ya lo vamos a ver más adelante. Cabe aclarar que estos igual trabajan en ceros y unos y que estos, al trabajar a la inversa, el número que pongamos nos va a dar la salida en un número binario. Ahora bien, como podemos ver, identificamos que tiene de 0 a 7 entradas. ¿Y ahora cómo se trabaja con estos? La entrada tiene que ser con un símbolo Z seguido después de un número. La entrada Z14 sería igual a la 14 de la puerta O. Ahora bien, como vamos a poder ver, acá tenemos ahora varias entradas en vez de solo unas cuantas. Y acá tenemos unas salidas. Lo importante va a ser esto. Acá podemos ver de que está entrando en baja y va a salir igual en baja. Esto es como la alimentación. Acá podemos apreciar un poco mejor la tabla de verdad de los codificadores, siendo que este está yendo del 0 al 9 y tendríamos unas 4 salidas. Ahora, sabemos que está entrando en baja, así que cuando todos sean ceros, acá va a ser todo 1, ya que se está negando. Ahora, las salidas aquí tendría que ser 0, pero como se niega, llega a ser 1. Ahora, dependiendo de dónde esté el 0, que va a ser la parte más alta, ya que esto está en baja, las entradas en bajas van a llegar acá. Vas a tener que no va a importar los demás símbolos. Ahora, si nuestra entrada en baja es la más alta, que sería 9, pues acá tendríamos esta combinación. Cabe aclarar que como su salida también va a ser en baja, los números se invierten, ya que el 9 sería 1, 0, 0, 1. Pero como lo invertimos, va a ser 0, 1, 1, 0. Y así iríamos haciendo las combinaciones. Como vemos aquí ya tenemos un 1, que va a ser del 8, después del 7, del 6, y así sucesivamente. El número que tengamos acá se va a ser representado por esto, en binario. Bueno, ahora demostraremos mediante tablas de verdad y simulaciones todo lo visto, o sea, acerca de los decodificadores, demultiplexores y codificadores. Como ya lo sabemos, un decodificador es un circuito lógico combinacional para cambiar el código en un conjunto de señales. Este circuito toma datos binarios de n entradas y en una salida única de 2 a la n. Demostraremos los decodificadores activas a bajas, que la salida activa es 0
y la no activa es 1, y las activas a nivel alto, que la salida activa es 1 y la no activa es 0. La simulación viene siendo así, pero sigamos viendo. Ahí podemos observar la tabla de verdad de las activas altas. Como dijimos, la salida es 1. Ahí podemos ver en la simulación, en la parte izquierda, las activas bajas. Y a la parte derecha, que está formada por compuertas OR y AND, podemos ver las salidas altas. Podemos ver que la entrada en las bajas, en la A, B, C, viene siendo 0, 0, 1. Nuestra salida viene siendo de 1. Y en las altas lo mismo. Si la entrada A es 0, la B es 0, la C es 1, nuestra salida viene siendo de 1. Y así podemos ir rotando y verificando todo conforme a estas tablas que tenemos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en las activas altas, la A, la B, la C valen 1, 1, 1 respectivamente, y nuestra salida viene siendo la D7. Y lo confirmamos aquí en esta tabla. Si nuestra entrada es un A1, B1, C1, nuestra salida viene siendo D7. Ahora hablemos acerca de los demultiplexores. Como ya se vio en teoría, este tipo de circuitos se puede diseñar en base a un decodificador. Como podemos ver, un decodificador de 2x4 que tiene dos líneas de entrada, que serían la A y la B, y puede decodificarlas en 4 líneas de salida, que serían la D0, D1, D2 y D3. Bueno, un demultiplexor se transforma cuando se añade una señal de entrada llamada enable o habilitación. Esto respeta la tabla que se ve en pantalla. Ahora la A y la B vienen siendo las líneas de selección de canal y la enable viene siendo el dato de entrada. Esto podríamos decir que habilita y recibe información en una sola línea y transmite esta información en 2 a la n líneas de salida posibles. Ahora veamos las simulaciones. Cabe recalcar que al darle un valor de 0 a enable, no importa la combinación que le demos en la selección A y B, nuestra salida siempre va a ser 0. Ahí podemos ver que dándole un valor enable 0, no importa la combinación que tenemos, la salida es 0. Podemos confirmarlo en estas simulaciones. Ahora veamos esta simulación, dándole un valor de 1 y a la selección de AB11, nuestra salida es D3. Y podemos confirmarlo en la tabla de verdad que tenemos. Ahora si le damos un valor de A igual a 1, B igual a 0, nuestra salida viene siendo de 2. Y aquí podemos confirmarlo en la tabla. Esto nos sirve para que si yo tengo un solo dato de entrada, yo pueda seleccionar hacia qué canal lo quiero dirigir. Ahora hablemos acerca de los codificadores. Estos codificadores tienen la característica en que tienen varias entradas y varias salidas, en la que entra un dato en decimal y arroja un dato en binario. Por lo tanto, podríamos decir que el codificador realiza la función opuesta a la del decodificador. Ahora veámoslo en las simulaciones. Para comenzar, cabe recalcar que el 0 no está conectado a nada, ya que igual nos arrojaría un valor de 0, como se puede ver en pantalla. Ahora dando el valor habilitando el D3 igual a 1, nuestra salida viene siendo A0, B1, C1, y lo confirmamos con la tabla de verdad que tenemos.
el D vale 1, nuestra salida viene siendo A0, B1, C1, que viene siendo el término 3. Ahora, si le damos un valor de 1 al D5, nuestra salida viene siendo A1, B0 y C1. Aquí podemos confirmarlo. Y por último, si le damos un valor de 1 al D7, nuestra salida viene siendo A1, B1 y C1, sería el término 7. Y podemos confirmarlo en la imagen de la derecha.